Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace ya algunos años hemos asumido el desafío de pensarnos, no solamente mirándonos hacia adentro, no solamente pensando que Bolivia está aislado del mundo, sino tratando de entender los procesos sociales, las dinámicas sociales, económicas, políticas, etcétera, en relación a entornos mayores, no solamente regionales, sino mundiales. Este desafío es hoy día aún más importante, ya que no solamente estamos marcados por una época de la pandemia, donde todo se cruza, todo es internacional, sino por el boom de las nuevas tecnologías que hacen a la cotidianidad de cada uno de nosotros, los incesantes flujos migratorios y es el tema que queremos abordar hoy, la tendencia cada vez más creciente de generar procesos de integración políticas regionales. En esta línea de interés, a fines del año pasado, del 2020, presentamos un proyecto a la cooperación europea, de la Unión Europea, concretamente a Erasmus Plus mediante su proyecto Módulo Jean Monnet, cuyo interés, es decir, esta cooperación tiene el interés de ir difundiendo los diferentes temas, los diferentes avances que hacen a la Unión Europea. En este caso, lo que nosotros quisimos hacer con el proyecto y queremos hacer con el proyecto es un poco repensar los procesos de integración regional en un diálogo con los procesos de integración que se han vivido en la Unión Europea, que creemos que es una de las regiones con más avances en este tipo de experiencias. Una de las actividades que desarrollamos en este proyecto, que tiene una duración de 3 años, es la de impartir cursos de formación, de difusión, de divulgación y de diálogos respecto a lo que es los procesos, lo que significan, los desafíos de lo que son los procesos de integración regional, tanto dialogando con lo que sucede en la Unión Europea, como un poco viéndonos como país en estos procesos de integración regional. Concretamente, estábamos pensando focalizar nuestra mirada hacia la integración de Bolivia en la comunidad andina, pero nos hemos dado cuenta que es un proceso mucho más grande, ¿no? Entonces, estamos hablando de los diferentes procesos en los que Bolivia está inserto respecto a la integración regional. Estos cursos de formación están teniendo 3 entradas principales. Estamos culminando justamente la primera versión, cada año va a haber una versión nueva. Y entre las entradas que hemos pensado y que estamos aplicando para estos cursos es uno, pensar el tema de integración regional desde los estados, que creemos que el mejor ejemplo ha sido el europeo, ¿no? Y ahí tenemos un convenio con la Universidad de Oradea de Rumanía para tratar de entender cómo ellos han entrado a este proceso de integración regional. 2, y esta es la segunda entrada, pensar los procesos de integración regional no tanto desde los estados nacionales, desde los gobiernos nacionales, sino desde las entidades territoriales autónomas, y para esto hemos unido fuerzas al equipo del IDI, del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia, en la cual una de las profesoras es Sara Ferreira, que ahora paso a presentarla, y 3, tratar de entender estos procesos desde iniciativas ciudadanas que están cruzando fronteras y que están reforzando lo que es los desafíos de integración regional. En las propuestas de entidad territorial, entonces, tratar de ver cómo nos podemos integrar desde las entidades autónomas territoriales, hemos contado con la grata presencia de Sara Ferreira, que es la que un poco nos ha introducido a estos desafíos de integración, de tratar de comprender los procesos de integración regional en los que está Bolivia, y con la cual queremos conversar hoy para conocer, cómo ella ve el proceso y un poco para introducir a todos los ciudadanos que poco sabemos del tema, porque tendemos más a mirarnos hacia adentro sobre este gran tema y gran problemática que hoy en día es un desafío inmediato. La paso a presentar antes de saludarla. Sara Ferreira es abogada, licenciada en Derechos de la Universidad Católica, tiene maestrías en Derechos de la Empresa por la Universidad de Alcalá, maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, actualmente es doctorante de la Universidad de Alcalá de Henares en España, tiene varios diplomados, es docente de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Boliviana, es docente de pregrado y posgrado en la Universidad Privada Boliviana y es docente de posgrado en la Universidad Mayor de San Simón. También es docente de posgrado en la Universidad Siglo XXI. Mil gracias por estar con nosotros,
Sara, bienvenida a este canal. Gracias Ale. A ti en todo caso por seguir explorando, desarrollando, ¿no? Digamos, creo yo, paradigma, porque no creo que haya pasado de moda, por así decirlo, de la integración y de eso, ¿no? También fijarnos un poco los pasos de otros para ver también qué tenemos en casa. No, es un gusto, porque creo que es fundamental, ¿no? Tal vez como desafío, pero con sus propios problemas y sus propias potencialidades, y eso es un poco lo que quisiéramos introducir. Pues voy a empezar por una pregunta absolutamente básica, que tal vez muchos no sabemos o no conocen, la gente en general no conoce. Bolivia sí participa en varios procesos de integración regional. ¿En cuáles son los más importantes que constituyen, en los que estamos participando? A ver, Bolivia participa desde el año 1960 en lo que fue la extinta ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y luego ya pertenece a la LADI posteriormente, ¿no? Luego, digamos por orden, ha ido perteneciendo a LADI, CAN, Mercosur, UNASUR, ALBA-TCP, CELAC, es decir, hay varios procesos de integración y cooperación en los cuales, digamos, de los cuales Bolivia forma parte, y también eso habría que analizarlo un poco para ver en qué medida es interesante o no que Bolivia pertenezca a tantos procesos de integración regional, subregional, y eso, ¿no? ¿Qué medidas, qué ventajas, digamos, le aporta o qué yuxtaposiciones también le da perteneciendo a todos estos? Entonces te remito la pregunta, ¿y cuáles son las ventajas y desventajas? Uno de participar en cada uno de los procesos, pero otra de ir viendo de manera, como tú has dicho, sobrepuesta de participar en diferentes procesos a la vez. A ver, yo creo que hay que definir primero que el tema de integración como digamos, el modelo que tenemos de la Unión Europea es la capacidad de recíprocamente ceder soberanía. Y eso no es fácil en cualquier proceso en el que forme parte Bolivia. Es decir, hay procesos en los que forma parte Bolivia, como la LADI, por ejemplo, que es la que fue después de la LALC, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Y uno diría, esto es integración, pero no lo es. En realidad son, digamos, proyectos y acciones conjuntas que tienen que ver con unos acuerdos de alcance regional total y alcance regional parcial que son muy tímidos y que siempre requieren la voluntad política. Entonces, yo creo que primero, para ver ventajas y desventajas, hay que ver la naturaleza jurídica del proceso del cual se forma parte y decir, ok, por ejemplo, el ALBA-TCP me daba más bien unos abanicos en materia social, en materia médica también, y está bien, por ahí podría ser un fuerte, ¿no? Por ejemplo, el Mercosur es eminentemente comercial y la CAN trata de ser, siempre digo esto, es el wannabe de la Unión Europea, porque trata de ser más amplio, abarcando lo social, lo comercial, lo humanitario. Hace poco ya finalmente ha aprobado el famoso Estatuto Migratorio Andino. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, la CAN ha ido dando grandes pasos con relación a otras políticas que no son meramente comerciales. Cuando yo digo yuxtaposición es porque creo que a veces el país se va integrando o va cooperando con estos procesos, pero no dimensionando bien cuáles son sus límites. Si es un proceso de cooperación que requiere voluntad política, ya está. Esa es su naturaleza y eso es lo que hay que ver, ¿no? El caso más paradigmático de esto fue cuando Bolivia era parte de la CAN y quiso ser parte del Mercosur. Hasta entonces no se tenía previsto que un país sea parte de procesos de integración subregional. Es decir, regionalmente sí, regionalmente se refiere a un proceso de integración más grande como es la Unión Europea, pero subregional son, digamos, procesos que engloban a ciertos países dentro de un mismo, digamos, continente. ALADI sería regional, subregional. ALADI sería regional, así es, la CAN es subregional, exacto, Mercosur es subregional. UNASUR solía ser regional, UNASUR era la gran esperanza de unir CAN y Mercosur, pero luego ya no fue. Entonces, en ese primer momento, cuando Bolivia forma parte de la CAN y quiere irse a Mercosur, fue un tema político bien, digamos, tenso, y no se había visto la posibilidad de que esto pueda suceder. No hay una limitación expresa en los procesos de integración de que no puedas pertenecer a otros,
pero sí hay una susceptibilidad, fragilidad de lo que se cree, si vas a hacer pleno aquí, vas a hacer pleno acá, cómo vas a poder con todos nosotros cumplir las políticas, digamos, de exención tributaria, arancelaria y otros, ¿no? Pero al final a Bolivia le dejaron ser parte De un ambos. poco de ambos, ¿no? ¿Solo Bolivia? En este caso sí, solo Bolivia, porque Venezuela se salió de la CAN directamente, pero esto fue ya en la época Chávez, y perteneció a la comunidad andina. Ya. Perdón, se salió de la CAN y perteneció perteneció al Mercosur, perdón. Ya. Ahora, son diferentes objetivos de integración. Así es. A ver, digamos, Aladi es un objetivo más político, la CAN Sí. tiene su propia particularidad, Mercosur es más económico. Tengo Mercosur es económico, lo dice así, a Mercosur le encanta el intercambio comercial, lo dice claramente, ha hecho buenas políticas de cooperación en el ámbito de educación, por ejemplo, ha logrado que muchas universidades, ¿no?, logren en sus programas poner estandarizaciones para la libre movilidad de estudiantes, ¿no? Pero es eso, su naturaleza es clara, es eminentemente comercial y en su jerarquía normativa, por ejemplo, la parte internacional es importante, los tratados internacionales son importantes. En cambio, la jerarquía normativa de la comunidad andina es distinta. ¿Cuál es el objetivo de la comunidad andina? El objetivo de la comunidad andina es llegar a... los procesos de integración tienen etapas que se han ido viendo con el transcurso del tiempo. La etapa mayor es formar una comunidad andina, una comunidad en este caso, ¿no? Y la comunidad tiene la libre circulación de personas, bienes, capitales, mercancías, para poder, digamos, ser evidente esta cesión de soberanía. Entonces, la CAN va progresando en esto y va progresando en la armonización de políticas para llegar a eso. Es decir, a una comunidad como la Unión Europea, que sería una comunidad, por eso antes se llamaba Comunidad Europea, ¿no? Por la idea de un esquema institucional, por ejemplo, que te permita tener órganos que simulen un legislativo, un ejecutivo y un judicial, pero que arranquen solos, vayan solos, que no necesiten la voluntad política constante en declaraciones, digamos, en reuniones de las macroautoridades, digamos, para tomar decisiones. Ya. Ahora, por ejemplo, con la comunidad andina y con Mercosur sí hay un legislativo, porque nosotros tenemos representantes, sí, diputados a este legislativo. ¿Y cómo funciona? A ver, ¿nos puedes un poquito explicar cómo funcionan los diferentes procesos de integración regional? Un poco tratando de pensar a la luz de lo que sucede en la Unión Europea, que sí tiene un ejecutivo, tiene un legislativo claros. Judicial no sé. Sí, también la comunidad tiene el Tribunal de Justicia Andino y la verdad es muy activo, especialmente en las interpretaciones prejudiciales de todos los países miembros que la conforman. Mira, el problema es el siguiente. Claro, nosotros tenemos parlamentarios que van al Parlamento andino, que van al Parlamento mercosuriano. Lo que pasa es que estos órganos dentro de los procesos de integración no se parecen al Parlamento Europeo, porque son soft law, no hacen normativa que sea de imperativo y obligatorio cumplimiento, como son las decisiones y resoluciones, no son vinculantes, así es. Digamos, sí son vinculantes, y está bien que tenga una estructura distinta, sí son vinculantes las decisiones que salen de la Comisión y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Esas son vinculantes y estos fungen de alguna forma de legislativo, independientemente del Parlamento, que representa a los ciudadanos y que no es vinculante. Y el Ejecutivo de la Comunidad Andina sería la Secretaría General. ¿Y que está conformado por? Que está conformado por un secretario y por direcciones. ¿Y es rotativo o digamos el secretario a qué país pertenece? ¿Cómo el va? secretario es elegido, hasta hace un tiempo atrás era Walker San Miguel, que es boliviano, ahora entiendo que es un colombiano y lo eligen por un periodo de 5 años. Y va rotando por país. Pero no rotando, no, en este caso no, ya entiendo tu pregunta. Los presidentes o las presidentas de la CAN y del Mercosur sí rotan por abecedario, cada 6 meses o cada año. En este caso no, es una persona que es elegida por 5 años por sus cualificaciones, etc. En la UNASUR, por ejemplo, eran personalidades destacadas. El último secretario, digamos, formal que tuvo fue Kirchner, ¿no? Como personalidad destacada internacional, diplomáticamente, expresidente, no sé. Ahora,
toditos entonces los procesos de integración tienen esa estructura, tienen un... No todos, pero cambia diametralmente. Yo recuerdo que cuando hace muchos años atrás estudiaba la Unión Europea, y por eso es que me adentré en los procesos de integración, me parecía loco. Por ejemplo, en la Unión Europea es la Comisión la que tiene la iniciativa legislativa y la que tiene como una facultad importante en legislación, y hace un proceso de codecisión con el Consejo. Entonces son roles así, pero luego el Consejo solo se encarga mucho de las políticas, pero cuando hace codecisión ve esta parte legislativa. Todos los procesos de integración o cooperación tienen su propia dinámica, pero de alguna forma emula este legislativo, este ejecutivo y en su caso este judicial, que en la comunidad andina, te decía, era el Tribunal de Justicia, y en el Mercosur es el TPR, que es un judicial, pero en realidad ve laudos, que es el Tribunal Permanente de Revisión. Ya. Ahora, la normativa nacional ha ido desarrollándose también para una mejor integración. ¿Cómo tú ves la normativa nacional entorpece, favorece estos procesos de integración? ¿Cómo tú ves al país en relación, como política, digamos, nacional, en relación a estos procesos de integración? Más bien ahora bien. A partir del año 2009, de la actual Constitución, más bien, digamos, ya hay la posibilidad de encuadrar todo lo que son los tratados, el derecho derivado también de los órganos dentro del bloque de constitucionalidad, es decir, lo pone al rango de la Constitución, los tratados de derecho de integración y los tratados internacionales de derechos humanos, y también hay un apartado interesante en las relaciones internacionales de la Constitución que también refiere a integración económica, monetaria, territorial, con referéndums previos vinculantes, ¿no? Entonces, más bien ahora sí, pero es raro porque más bien ahora no está tan... A ver, cuando la Constitución antes del año 2009 no daba cabida, no quiere decir que no éramos parte, desde el 60 somos parte. Yo creo también un poco, digamos, asusados por los tratados de Roma, justamente de la Unión Europea, que se firmaron en el 57, ¿no? Entonces, unos añitos después empezamos. Pero a pesar de no tener un marco tan claro, éramos parte y éramos dinámicos. A partir del año 2009, el marco está bien, constitucionalmente está bien, era lo que se debería hacer, pero parece que hay, digamos, hay lentitud, ¿no? Ahora, en la dinámica, a pesar de que el aparato formal, jurídico, lo permite y lo encaja muy bien, ahora parece que no hay tanta voluntad política de avanzar. Ese es el problema. Salvo en ciertos espacios como, digamos, el Parlamento indígena, estoy pensando, forma parte de estos procesos de integración, y un Parlamento amazónico también. Así es. Se han ido creando muchos foros que tienen mucha participación de colectivos indígenas, mujeres, municipios, hablando de las zetas, ¿no? Que está bastante bien. De hecho, la CAN sí ha sido, y eso te quiero comentar, no sé si ahora o después, la CAN este año ha sido como productiva, hay que ver cómo lo tomamos nosotros, pero ha sido productiva en la emisión de algunas decisiones interesantes que quería traerlo a colación porque justamente hay un proyecto bonito como el que tú has mencionado al principio del Jean Monnet. ¿No? Vamos a volver sobre el tema entonces. Ahora, y ahí hay una pregunta, tú decías, hay mayor normativa. De hecho, ¿desde cuándo se puede elegir? Nosotros elegimos a nuestros representantes. Sí. Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque a mí me parece fundamental, porque generalmente la gente no sabe. ¿Desde cuándo elegimos a nuestros? Son 9 representantes que tenemos en las diferentes instancias supranacionales, ¿no? Así es. Es una por departamento. ¿Elegimos desde el 2015, puede ser, directamente? No, desde antes. El protocolo de Sucre en la comunidad andina es del año 90 pero está bien, no todos los países fueron, digamos, asimilándolo directamente. Pero sí, en la elección del año 2000, te voy a tomar la palabra, puede ser 2015, ya hemos elegido, porque antes salían de los órganos legislativos. A ver, tú te vas a ir en comisión al Parlamento. No, no era esa la idea, ¿no? Ahora, el otro problema, que creo que es a lo que te ibas a referir,
es que ahora las elegimos de la lista de un partido. Ahí me iba, ¿no? Es decir, es un proceso importante para todos los ciudadanos. Estamos hablando de tratado, es decir, libre movilidad para educación. Es decir, uno puede irse en el Mercosur, digamos, a Chile y tenemos derecho a educación. Ahora, incluso he visto las noticias, esto que tú decías al principio, laboral, vamos, incluso para medicina, salud. Así es. Son cosas que nos toca a los ciudadanos y sin embargo el momento de elegir a los ciudadanos, a los que nos van a representar, lo tenemos que hacer mediante un partido político y sin ni siquiera una base de qué van a proponer. Yo cuando hablé con Adolfo Mendoza, que es uno de nuestros representantes, él me dice, no, pero es que es la forma de elegir, es decir, ¿y cómo se podría avanzar? Yo le decía, y me dice, es un proceso todavía grande, pero ¿tú cómo ves esta forma de elegir? O sea, es que, por ejemplo, efectivamente Adolfo está, y tú dices, Adolfo es un tipo muy bien preparado, es un tipo muy inteligente, y dices, ok, uy, qué bueno que sea así, pero no te puedes basar en que un día haya una persona muy, digamos, muy idónea, y otra vez no. ¿Cómo debería ser? En las boletas que tenemos para elegir a otras autoridades debería ir la carita de la persona que diga, este es el que va allá, ¿no? Porque en realidad se convierte en un diputado o diputada del proceso de integración y esa va a ser su pega en los próximos 4 o 5 años. Y está bien. O sea, primero está bien que no salga del órgano legislativo en comisión y luego estaría bien que yo, ciudadana, pueda votar por alguien que le veo la cara y que no esté como una especie de plurinominal en las listas, digamos, de los partidos. Entonces, no sé. No solo ver la cara, sino conocer qué es la propuesta, es decir, cómo vamos a ir, porque es algo que nos, sobre todo tomando en cuenta que los bolivianos, 30% de los bolivianos va y viene, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea el proceso es bien riguroso en cuanto a cualidades, ¿no? No todos pueden optar a ser eurodiputados y en cuanto a cualidades y requisitos hay varios. Eso es también charlable porque eso es hasta qué medida, por ejemplo, alguien que pertenece al órgano o a un parlamento debería tener cualidades técnicas, académicas, etcétera, que así lo manejan los europeos para poder representarnos. Cuando entendemos que el parlamento es el más cercano a la población, ¿no? Eso es debatible, pero que tenga unos requisitos, que tenga una propuesta, estoy de acuerdo. ¿En Europa es elección directa de los parlamentarios? Elección directa, así es. ¿Y coincide con las elecciones nacionales? No. No lo sé. No, ahora como lo hacen, no lo sé. En determinado momento sí. Es otra forma de... Y ahí sí sabes a qué estás votando. Así es. Y si no quieres votarle, no le votas, porque allá también el voto, en la mayoría de los países, no es obligado, pero hay una conciencia democrática igual. Claro, parte de su realidad, ¿no? Ahora, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría tocar un tema que me parece fundamental y es un poco la discusión que hemos tenido en este curso crédito. Es decir, hay procesos de integración desde el Estado, tú dices, en términos normativos se ha avanzado mucho, pero no hay voluntad política. Y hay otros procesos de integración que se hacen a pesar de los obstáculos y las barreras desde las entidades territoriales autónomas, alcaldías municipales, convenios. Sin embargo, con esta, por ejemplo, la última ley que se está discutiendo, el retorno que supone una vuelta a centralización, yo supongo que eso va a obstaculizar más. Ustedes y tú personalmente, ¿cómo ves? Porque Europa es a partir de los estados. ¿Tú crees que es posible impulsar fuertes procesos de integración desde los estados o sería mejor desde estas entidades territoriales autónomas o desde las iniciativas ciudadanas? Es que como esencia, los procesos de integración parten de los estados, digamos, como purismo, ¿no? Eso no quiere decir, y esto lo hemos abordado en el curso, que no puedan haber hermanamientos entre gobernaciones, ¿no? Gobiernos locales, por ejemplo, con procesos de integración. La Unión Europea lo hace. La Unión Europea lo hace con Alemania, lo hace con las comunidades autónomas españolas, es decir, no en un plan de hacer un proceso de integración distinto, porque, de nuevo, un presupuesto para la integración es la voluntad política de los estados, ¿no ve? Porque son los que tienen toda la soberanía. Entonces, pero sí podrían haber hermanamientos, relacionamientos internacionales que nuestras competencias también lo permiten en la Constitución para que gobiernos locales sean actores, ¿no?, de estos relacionamientos. Y eso está bien, yo creo que eso lo tendríamos que explorar. ¿Cuáles son las principales bondades que nos da, por ejemplo, la ley de autonomías para eso?
A ver, la ley 031, digamos, bueno, desde la Constitución, en su listado competencial, establece competencias compartidas en las que, bajo leyes de desarrollo, podemos perfectamente hacer este relacionamiento internacional. La política la política exterior más bien es diseñada por el Estado, esto es correcto, pero los gobiernos están dotados de suficientes facultades para poder hacer estas leyes de desarrollo. Una pregunta contextual, esto que se está discutiendo, por la que estamos saliendo mucho a la marcha, de hecho la universidad sale a marchar porque defendemos la autonomía, que supone, yo sí creo, un retroceso en términos de autonomía, no perjudicaría este tipo de políticas. Digamos, tú recibes en la universidad un proyecto de donación, tiene que pasar por el viceministerio de Finanzas para que te lo aprueben, aunque se esté gestionando aquí, aunque sea muy chiquito, como el Romoné, de hecho, ¿no? Tiene que ir hasta La Paz para volver. ¿Eso no supone que sería una especie de obstáculo para empezar estos hermanamientos o para profundizar estos hermanamientos? Claro que pueden ser un obstáculo, yo entiendo. Lo que pasa es que hay que entender la autonomía. La autonomía es esta cualidad gubernativa de poder tomar tus decisiones autogobernándote, administrando y gestionando tus recursos, tomando decisiones sobre ello. Cualquier aspecto que vaya a limitar esto, claro que va en contra de la autonomía. Nosotros tenemos un rasgo autonómico como una característica principal del Estado plurinacional, es decir, en lo administrativo, en lo político, nosotros hemos decidido ser descentralizados y autonómicos, lo dice el artículo 1. Claro. Entonces, claro, si yo no tengo en cuenta el artículo 1, cualquier limitación que vaya en contra de esto, claro que está yendo o posiblemente yendo en contra de esta autonomía. Se tiene que hacer partícipes a los entes autónomos para hacer leyes como esas. Claro. Porque si no, no. Se nos acabó el tiempo, pero quisiera tener tú que eres experta, porque estás además haciendo tu doctorado sobre estos temas, ¿cómo ves los procesos de integración? ¿Tú crees que es una apuesta positiva? Tú has dicho que hay un problema de sobreponer cuando hay demasiados. Sí. ¿Cuál es tu posición frente al tema? A ver, yo creo que desde hace tiempo nosotros hemos ido coqueteando con la idea de ser parte de estos procesos de integración. Pero creo que desde hace tiempo necesitamos un ente regional que realmente permita y viabilice bajo los logros de la CAN y el Mercosur las 4 libertades y que viabilice, digamos, una integración más amplia. La Unión Europea ha sido eso. O sea, es que la Unión Europea empieza con 6, ¿no ve? Hasta llegar a 28. Entonces ahí dices, ok, esto ha ido avanzando y esto ya es una integración más grande. Considero que nos falta eso, considero que ya está bueno de hacer un montón de procesos, digamos, subregionales para poder, ¿no ve?, hacer uno más grande. Es decir, se ha fragmentado los procesos de integración Me regional y sí. eso es en detrimento de las ganancias que podríamos tener. Así es, y no necesariamente una proliferación de ventajas que dice, súper, pertenezco a este club, y todos me van a dar algo. No, no es así. Claro. Bueno, y dialogar con lo que ha sucedido en Europa, yo creo que en ese sentido es fundamental. Solamente me permites comentarte de esta decisión. Es una decisión que es bien interesante porque es una decisión al fomento de las iniciativas comunitarias. A ver, la comunidad andina ha dicho, el 2018 no tenemos dinero remanente, del 2019, 20, 21 tenemos dinerito. ¿Por qué no hacemos un fondo que fomente las iniciativas comunitarias? Entonces es bien importante porque los actores podemos ser nosotros a través de la Secretaría para presentar cada abril o cada octubre, porque el de octubre se venció ayer, justo 30 de noviembre. Pero en abril. Y hay $1 millón de asignación anual para llevar adelante estos proyectos. Pero ¿y por dónde viabilizas? ¿Y son proyectos de qué tipo? ¿Integración? Desde las iniciativas ciudadanas. Razón. Son proyectos que, digamos, vayan a fomentar o a alentar la integración comunitaria. Sí, efectivamente son, pero tienes todo, tienes mujeres, tienes todo para poder tener una iniciativa comunitaria. Desde las iniciativas. Eso es. Así es, a través de proyectos que se canalicen en el caso de la ciudadanía a través de la Secretaría General. Y cuando estaba revisando pensé en ti, pensé en el proyecto que ustedes tienen, porque me parece que el proyecto que ustedes tienen también es de fomento justamente a eso, ¿no? Muy bien. Eso. Ahora,
¿Por dónde, por qué vía se viabiliza la demanda? Digamos, si algún ciudadanos que están así en plataformas. A través de la Secretaría General. La decisión está colocada en la web de la Comunidad Andina. De hecho, en sus novedades es una decisión de ahora, de octubre o de septiembre de octubre, pues de octubre de ese año, porque han dicho, como los proyectos se presentan en abril y octubre, que es de octubre vamos a ampliarlo hasta el 30 de noviembre. Es una no recuerdo ahorita el número, pero es una decisión que la van a ver en las noticias y ahí está todo el ABC de los requisitos y se viabiliza a través de la Secretaría General. De la CAN. Así es. Entonces vayan a revisar los interesados la página web de la Comunidad Andina para ver este tipo de iniciativas desde donde los ciudadanos podemos proponer y aportar a los procesos de integración que cruzan fronteras. Se nos ha acabado, para variar, el tiempo. Mil gracias, Sara, ha sido por muy estar ameno. con gracias nosotros. También, Alejandra. Y gracias a ustedes por acompañarnos hoy.